El ministerio Conéctate Jesús presenta lección número 6. Sufrir por Cristo. Agradecemos a la familia Fustero por las gráficas que a continuación vamos a utilizar. Y de paso, les invitamos a todos a visitar la página de esta loable familia. Bendiciones. Aunque hay muchos tipos de sufrimiento, la primera epístola de Pedro se centra en un tipo concreto de sufrimiento: sufrir por Cristo. El mero hecho de aceptar a Cristo puede implicar, desde los tiempos de Pedro hasta nuestros días, persecución, tribulaciones, angustia. ¿Cómo hemos de enfrentar estas situaciones adversas? ¿Qué consolación podemos tener en medio de ellas? Sufrir por Cristo, enfrentar el sufrimiento, el fuego del sufrimiento, el sufrimiento y el juicio. Fe en el sufrimiento. Iniciemos primero con sufrir por Cristo. Estudiemos la persecución imperial. Nerón fue el primero de ellos. Luego de Nerón tenemos a Domiciano. Después de Domiciano tenemos a Trajano. Luego de Trajano tenemos a Marco Aurelio. Luego a Séptimo Severo. Hizo honor a su apellido, Severo. Maximinio. Decio. Ya acercándonos, Valerio. Y por último, a Diocleciano. Notemos algunas de los registros de estos personajes en la historia. Tomemos algunos. Por ejemplo, Nerón. Según los historiadores Tácito y Suetonio, decían, Nerón acusó a los cristianos de provocar el incendio de Roma. Los historiadores también hablan de Domiciano y dicen, durante este tiempo se dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante el tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Plinio, el joven, mandó matar a algunos cristianos y consultó a Trajano sobre cómo actuar. La respuesta de Trajano, según los historiadores, fue: si se retractan y adoran a nuestros dioses, deben ser liberados. Los que persistan, sin embargo, deben ser castigados. Rescatemos también lo que la historia nos menciona de la etapa de Séptimo Severo. Durante su reinado, Clemente de Alejandría dejó escrito: muchos mártires son quemados a diario, confinados o decapitados ante nuestros ojos. Este historiador da testimonio de lo que él vio en la época de Séptimo Severo.
el último rescate que queremos hacer es el de Diocleciano. Fue tan grave y tan larga esta persecución que fue llamada la era de los mártires. Así podemos ver Apocalipsis 2:10. Primera de Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El cristianismo fue mirado con suspicacia por el gobierno romano, ya que chocaba con las costumbres y vicios del imperio. Hasta el año 313 no llegó a ser una religión admitida oficialmente. Pedro advirtió a sus lectores que tendrían que ser afligidos en diversas pruebas. Estas pruebas no vendrían solo por orden imperial. Los amigos, vecinos y familiares usarían y usan todavía hoy falsas acusaciones, vituperios y deshonras contra los que han decidido seguir a Cristo. Pedro nos registra en 1 de Pedro 3:13 al 14 lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pedro nos recuerda la bienaventuranza dada por Jesús en Mateo 5:10. Inmediatamente después nos da 5 pautas a seguir en medio del sufrimiento. Primero, no temer a los hombres, sino santificar a Dios. Segundo, explicar con mansedumbre y reverencia nuestra esperanza. Tercero, comportarnos de tal manera que no tengan ninguna razón para acusarnos. Cuarto, no hay ningún mérito en sufrir por hacer el mal. Y quinto, al sufrir por hacer el bien, seguimos el ejemplo de Cristo. Pedro nos recuerda: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4:12 y 16. A Pedro le parece natural que se encienda el fuego de la prueba para el cristiano. Pablo nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Jesús mismo nos lo advirtió en Mateo 24:9 al 10. Después de todo, si persiguieron al propio Jesús, ¿cómo no perseguirán a sus seguidores? Juan 15:20. ¿Cuál es el origen de este odio hacia Jesús y sus seguidores? Miremos. Apocalipsis nos dice que el dragón, o sea, Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto
de la descendencia de ella. Apocalipsis 12:17. El odio que el diablo tiene hacia Jesús lo vuelca contra sus seguidores. Pedro nos dice, por otro lado, este fuego también tiene un valor purificador. 1 Pedro 1:7. Aunque nunca debiéramos acarrearnos persecución adrede, Dios puede sacar algo bueno de la persecución. Así, Pedro está diciendo a sus lectores y a nosotros, sí, la persecución es mala, pero no os desaniméis por ella, como si fuese algo inesperado. Seguid avanzando por fe. Miremos ahora el sufrimiento y el juicio. 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro dirige nuestros pensamientos al juicio que ha de comenzar por la casa de Dios. ¿Qué relación tiene el juicio con nuestro sufrimiento? El juicio no debe causarnos temor ni alegría. En él seremos vindicados. Se nos hará justicia. Dios arreglará las cosas definitivamente. Debemos anhelar el juicio como la viuda pobre anhelaba que se le hiciese justicia. Lucas 18:1-8. Siendo participantes del sufrimiento de Cristo, participaremos también de su gloria. Segunda de Timoteo 2:12. Miremos ahora fe en el sufrimiento. 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como vimos, el sufrimiento por causa de la justicia tiene su origen en el conflicto entre Cristo y Satanás. Hombres de bien como Job sufrieron sin razón alguna el odio irracional hacia los cristianos manifestado por ciertos emperadores romanos, o el que aún persiste en algunos lugares del mundo, está guiado por el padre de todo mal. Aún cuando no vivamos en lugares conflictivos, para nuestra fe enfrentamos oposición. En los padecimientos somos llamados a ejercer intensamente nuestra fe en el Redentor, encomendarnos al Creador y hacer el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4:19. Los seguidores de Cristo son acusados de perturbar a la gente, pero es la comunión con Dios lo que les trae la enemistad del mundo. Ellos llevan el oprobio de Cristo, andan por la senda en que anduvieron los más nobles de la tierra. Deben, pues, arrostrar la persecución, no con tristeza, sino con regocijo. Cada prueba de fuego es un agente que Dios usa para refinarlos. Cada una de ellas los prepara para su obra de colaboradores suyos. Cada conflicto tiene su lugar en la gran batalla por la justicia y aumentará el gozo de su triunfo final. Teniendo esto en vista, la prueba de su fe y paciencia será alegremente aceptada
más bien que temida y evitada. Ansiosos de cumplir su obligación para con el mundo y fijando su deseo en la aprobación de Dios, sus siervos han de cumplir cada deber sin tener en cuenta el temor o el favor de los hombres. Elena G. de White, Deseado de toda la gente, página 271. Ha sido una contribución del Ministerio Conéctate a Jesús en su voz amiga, el hermano José Moreno. Dios les bendiga.